El abogado Ramiro García, reconocido penalista del país. Ramiro, un gusto tenerlo nuevamente en estos micrófonos. Como hombre de leyes, ¿cuál es su apreciación sobre el informe presentado por la Comisión Ocasional de la Asamblea? ¿Y qué pasa que el correísmo ahora no encuentra eco para presentar el juicio político? No, yo creo que es una buena muestra de lo que es nuestra Asamblea actualmente, ¿no? Yo creo que es una buena muestra de esa mezcla de desidia, irresponsabilidad, falta de argumentos, y todo eso se resume en este informe que claro, es vergonzoso, se lo ha justificado bajo una de las frases que más me molesta a mí, la verdad, que esto es político. Claro, quiere decir que si es político no es racional, que si es político no es jurídico, que si es político cabe cualquier cosa. Entonces, eso es muy malo, porque a la final nos están diciendo que político puede ser cualquier cosa y que la política no necesariamente tiene que tener ética o tiene que tener apego a los derechos o tiene que tener un mínimo apego a la normativa. No, es político y se acabó, no pasa nada. Entonces, bajo el argumento y la justificación de que esto es político, cualquier cosa sirve. Y bueno, eso nos recuerda que todas las grandes violaciones de derechos ha empezado justamente con el argumento de que esto es político, ¿no? Esto es político, decían los nazis cuando mataron a 6 millones de judíos. Esto es político, decía Stalin cuando mandaban millones de gente a los gulags. Entonces, claro, esto es político significa nos pasamos por el forro todas las normas, todas las leyes, la Constitución, y nuestra Asamblea está replicando esto. Y claro, cuando ya se enfrentan a un escenario no político, sino jurídico, que es el del dictamen de la Corte Constitucional, una Corte Constitucional que podemos estar de acuerdo o no con todas las decisiones que ha tomado, pero es una Corte Constitucional seria, que evidentemente va a hacer un tamiz jurídico del tema. Entonces, claro, cuando ya saben que van a ir a un escenario que no controlan y que no es político, entonces, claro, esos argumentos bobalicones de la traición a la patria o del cohecho omisivo, etcétera, ya no tienen eco. Y, por supuesto, pues, obviamente, también dentro de lo político, pues no les interesa a los otros grupos entrar en el papelón que va a ser, que sería el hacer la petición de juicio político y que la Corte Constitucional les ponga el San Benito y les diga que eso no funciona. Ramiro, ¿cómo vas? Andrés Ortiz te saluda, qué gusto verte, un abrazo a la distancia. Ramiro, Juan Pablo Aguilar escribe hoy en El Comercio decadencia jurídica y dice: no me cabe duda que el informe parlamentario que pide enjuiciar políticamente al presidente es un bodrio digno de servir como ejemplo de ignorancia e irresponsabilidad. Pero lo grave no es que el documento existe y que haya sido aprobado por la Asamblea. Después de todo, tenemos una mayoría legislativa que ha dado abundantes pruebas de su ignorancia enciclopédica. Más allá de que me imagino que has de coincidir con los comentarios de Juan Pablo, y creo que todos los que somos abogados y ejercemos esta profesión tenemos un concepto bastante parecido de lo que ha sucedido, pero ayer en una entrevista nos decía un invitado que no hay que dormirse en los laureles, porque si bien es cierto el informe sabemos que es una mamarrachada jurídica, lo cierto es que la solicitud puede traer otros juicios y puede traer otras imputaciones. Incluso mañana lo pueden acusar de genocida al presidente, que es el 129.3. Entonces, que esto pudiera ser un tubo de ensayo y que por eso es que se está demorando la recolección de firmas, porque pudiera ser que vengan otros delitos u otras causales del 129 para imputarlo al presidente en este juicio político. ¿Cómo lo ves? Mira, y saludo para todos los miembros del panel. Yo creo que hay que fijar un par de conceptos previamente. Primero que nada, este informe no sirve de nada. Aun cuando hubiera estado muy bien redactado, este informe no sirve de nada. Porque como tú sabes, el juicio político tiene un procedimiento claramente establecido en la Constitución y empieza por la petición de 40 y pico asambleístas. Punto. Que esa petición todavía no la tenemos. Votaron un informe de una comisión ad hoc hecha para investigar supuestos ilícitos cometidos por el gobierno. Votaron positivamente ese informe. ¿Cuál es el producto cuál es el efecto jurídico de esa votación? Ninguno. Entonces, claro, ahora se ven abocados a armar una acusación formal que deberá ir para dictamen de la Corte Constitucional. Y ahí es donde empiezan a patinar. Entonces, claro, en esa nueva acusación pueden poner cualquier cosa. Sí, sin duda. Pueden poner genocidio, pueden poner crímenes de lesa humanidad, pueden poner lo que sea. Pero todo eso tendrá que ir hacia
la Corte, hacia el dictamen de la Corte Constitucional. Y ahí es donde empiezan a patinar, yo creo. Así que este informe ha sido una declaración política, porque jurídicamente no tiene efecto alguno. Todavía no se inicia un juicio político. El juicio político se inicia con una presentación formal de acusación que tiene que ir al CAL y que luego tendrá que remitirse a la Corte Constitucional. Eso no existe todavía. Claro, todos los que votaron, los 104 que votaron como una declaratoria política, que en el fondo era: no estoy de acuerdo con el gobierno de Lasso y debería irse. Ahora, ya el momento en que tienen que aterrizar a las causales específicas por las cuales procede el juicio político, pues ahí ya es otra cosa, ¿no? Porque un poco todavía tenemos la cabeza en el 2007, digamos, es decir, cuando todavía no estaba en vigencia la actual Constitución. Ustedes recordarán que era cuestión de reunir al Congreso y con la mitad más uno le declaraban loco como a Bucaram, o le declaraban ausente del cargo como le declararon a Gutiérrez mientras estaba en Carondelet, y no pasaba nada, que es un poco el escenario que hoy por hoy vive el Perú. En Perú se han creado una fórmula bastante pintoresca, que es la de éticamente incapaz. Entonces le declaran al presidente éticamente incapaz y chao, y se fue el presidente, y eso pasó con el último, el penúltimo y el anterior. Así que un poco tenemos la cabeza todavía en esos escenarios y no aterrizamos al marco constitucional vigente desde 2008, que establece unos numerus clausus de causales por las cuales procede un juicio político, que establece la muerte cruzada, además, que puede activar el presidente en cualquier momento, que la Asamblea, tanto la Asamblea como el presidente lo pueden hacer una sola vez en el periodo. La Asamblea ya lo hizo y perdió, ¿no? Es decir, no alcanzaron la votación necesaria, por lo tanto ya no podrían acudir nuevamente a ese mecanismo, así que ahora van al juicio político. Pero cuando van al juicio político se topan con que el 129 de la Constitución establece cuáles son las causales específicas por las cuales procedería ese juicio político, que son básicamente traición a la patria, cohecho, concusión y peculado, y en tercer lugar genocidio y crímenes de lesa humanidad, más o menos. Entonces, claro, han tratado con este informe de meter estas conductas analizadas con vaselina y calzador en estas causales, y por supuesto lo han hecho, pero con una torpeza infinita, ¿no? Entonces, claro, una cosa tan boba como esa, evidentemente siempre va a tener, digamos, muy poca reacción. Es decir, la reacción de la ciudadanía en general, incluso de quienes están en contra del gobierno, son unos idiotas, perdón, pero es un informe de lo más estúpido. Y esa ha sido la reacción de todo. El hacer una admonición a la Asamblea, actuar con un poquito más de responsabilidad y no ser tan pendejos como para presentar un informe como el que presentaron, que realmente es una mamalachada. Ramiro, una consulta, coincidiendo con tu análisis, si quisiera que nos expliques desde el punto de vista del derecho penal. Te escuché que los delitos de comisión por omisión, por cohecho, concusión, no son factibles, básicamente porque existiría algún tipo de norma en el COIP que dice que la comisión por omisión no procede en los delitos contra la administración pública. Si quisiera que nos aclares eso, porque tanto es que se han desmarcado de que no tienen pruebas de que el presidente ha cometido los delitos activamente, que ahora dicen que lo que existe es omisión, que lo han cometido pero por omisión. Si quisieras que nos ayudes de la forma más didáctica posible a explicar por qué esto también es una barbaridad jurídica. A ver, la omisión impropia, que es la que se construye desde los delitos diseñados para la forma activa, es decir, el que quitare la vida a. Sin embargo, si yo soy enfermero de una persona insulino dependiente y no le pongo la insulina, y eso ocasiona, y se produce la muerte, en ese caso yo respondo, aun cuando yo no generé una acción dirigida hacia matar. Entonces, claro, ¿por qué en mi caso como enfermero yo respondería? Porque tengo posición de garante. Esa posición de garante, que puede ser contractual o legal, es la que responsabiliza a una persona por los resultados producidos respecto de un bien jurídico específico. El artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal establece que solamente podrán asumir posición de garante quienes estén a cargo de la vida, salud, integridad personal y libertad. Lo que quiere decir que el Código Orgánico Integral Penal establece específicamente cuáles son los bienes jurídicos
respecto de los cuales se puede asumir la posición de garante. Y dentro de esos bienes jurídicos no está la administración pública o la indemnidad de los fondos públicos, que son los bienes jurídicos que protegería el cohecho, la concusión y el peculio. Así que al no existir la posibilidad de construir esa posición de garante, no cabe, por tanto, la forma omisiva de estos delitos, de cohecho, concusión o peculado. Y al no caber la forma omisiva, entonces lo señalado por este informe pues no tiene pies ni cabeza. Ramiro, buenos días. Alfonso Harp te saluda. Qué gusto verte y sobre todo intercambiar criterios con una persona que tiene definitivamente mucho contenido académico. Ramiro, vamos ahora a la Corte Constitucional. Veamos un escenario político. Se necesitan 45 o 46 firmas para el juicio político. Las van a tener. Solo el bloque UNES creo que las tiene y alguien se le agregará. O sea, el juicio político finalmente va a ser planteado a la Corte Constitucional. El informe, si bien es cierto, no es vinculante, es decir, no era obligatorio para un juicio político preparar un informe y votarlo. Sin embargo, pueden argumentar que del contenido de ese informe parte o incluso hasta la totalidad del fundamento de derecho para presentar el juicio, o pudieran mejorarlo como lo ha planteado aquí Andrés Ortiz. Pero en todo caso, llega la acusación, llega la solicitud de juicio político a la Corte. Y ahí la Corte tiene dos caminos exclusivos. El primero, ver la formalidad, si hay el número de firmas y todos los detalles absolutamente formales. Y luego la singularidad del delito, sin entrar a la profundidad, es decir, a la comprobación de las pruebas, al cargo de las pruebas. Eso no lo ve la Corte Constitucional, sino exclusivamente la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Hacer la correlación de la conducta típica del delito con el delito que se está señalando. En ese sentido, con lo que tú acabas de decir, en el hecho de que no se lo acusa al presidente con una acción, sino por una comisión de omisión, y siendo la comisión de omisión una situación que compromete a otros bienes jurídicos que no sea la administración pública del Estado, en ese momento no se termina de consolidar la conducta típica y la Corte Constitucional solamente con ese argumento podría obviar el juicio político. A ver, primero dejemos en claro qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no puede entrar a analizar si existe evidencia del cometimiento del delito, o sea, de la existencia de la infracción, o si existe evidencia de la responsabilidad penal del presidente. Eso no lo puede hacer. Me parece que es del artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Qué sí puede hacer y qué debe hacer? Básicamente son tres estamentos de análisis que debe hacer la Corte Constitucional. Por un lado, analizar el procedimiento y los requisitos, que ese es un análisis netamente formal. Luego, tiene que analizar si cabe o no la aplicación de estos tipos penales. Y ahí ya vamos a un análisis no formal, sino ya sustancial. Es decir, puede procesarse políticamente por conductas o por tipos penales que no están. Por ejemplo, digamos, asumamos, le acusan al presidente de violación. Ok, entonces la Corte Constitucional dice, bueno, a ver, yo no sé si hubo la violación o no, y si el presidente es responsable o no, pero lo que sí le puedo decir es que la violación no está dentro de las causales específicas señaladas por la Constitución para el juicio político al presidente. Por lo tanto, aunque viole o aunque cometa delitos realmente graves, pero que no estén señalados en el 129, pues no cabe. En este caso, el análisis que tendrá que hacer la Corte Constitucional es, ¿se le puede imputar penalmente al presidente de cohecho, concusión o peculado omisivo? ¿Sí o no? Independientemente de las evidencias que existan. ¿Es posible esa imputación penal? Y claro, desde mi punto de vista, por la explicación que di hace un momento, pues esto no es posible. Por lo tanto, la Corte, si es que la acusación mantiene los argumentos del informe, yo creo que iría hacia un dictamen negativo de parte de la Corte Constitucional. Pero una última pregunta de mi parte. ¿Tomarías la iniciativa de un amicus curiae si es que obviamente va el planteamiento de juicio político para, con tus criterios, iluminar un poco desde el punto de vista jurídico a la Corte?
Muy probablemente sí, porque además este es un tema que no solamente me interesa en función del señor Lasso, sino del señor Piguaba y del señor García, del señor cualquiera, porque esto va a dejar en claro cuándo es aplicable y cuándo no es aplicable la omisión impropia dolosa. Yo creo que esto enriquecería el tema jurídico más allá del juicio político, así que sí, sin duda. Hasta por iniciativa académica, por supuesto. Estamos conversando con Ramiro García, penalista. Muy buenos días. Yo quería hacerle una pregunta sobre un poco lo que decía Pocho. Esto va a pasar a la Corte Constitucional. ¿Usted le puede contar a la ciudadanía y bueno, a este panel, qué pasa si decide que sí y qué pasa si decide que no? Un poco que nos cuente el proceso y los tiempos, sobre todo, porque ahorita sabemos lo que está pasando, pero no sabemos en cuánto tiempo va a pasar lo que va a pasar. Bueno, a ver, si es que pasa de la Corte Constitucional, esto es inmediato, regresa inmediatamente a la Asamblea y continúa el juicio político. Así de sencillo. Y bueno, un juicio político en el que se le pedirá al presidente sus descargos, que ejerza su derecho a la defensa, como cualquier juicio político, cualquier funcionario, simplemente que bajo las causales específicas establecidas en el 129 de la Constitución. Y luego, al final de este juicio político, con los argumentos de acusación y los descargos presentados por el enjuiciado, en este caso el presidente Lasso, se procederá a tomar la votación. Y si se alcanza la votación específica que se requiere, son los 80 y tantos que va a haber de sobra, pues el presidente a su casa y quedaría como presidente el vicepresidente Borrero hasta completar el periodo para el cual fueron elegidos. ¿Cuánto tiempo se toma la Corte Constitucional en decidir eso? ¿Cuántos días? ¿Semanas? 15 días máximo. Ok. Muchas gracias. Ramiro, una consulta. Lo más probable, o sea, si bien es cierto, yo no veo por ninguna parte ni tanto la posta ni la Asamblea va a poder probar ni delito contra la seguridad del Estado, ni cohecho, ni concusión, ni peculado, ni mucho menos los otros delitos del 129, numeral tercero. Podemos partir de la premisa, pues, que en política todo puede ser, la Corte puede jugar también a la política, porque desgraciadamente los jueces en algún momento pueden sentirse presionados. Y partiendo de la premisa de que esto suceda, que yo creo que no va a suceder, pero en el supuesto jamás consentido de que se dé la aceptación o el informe favorable de la Corte, suena desde hace mucho tiempo, y lo dijo el presidente Lasso y el actual ministro lo dijo hace unas 2 o 3 semanas, a raíz un poco de esto, de que ellos optarían por la muerte cruzada. En ese sentido, te pregunto, esta muerte cruzada, según la Constitución, es ipso iure, o sea, los señores asambleístas se van a su casa ese día. Inmediatamente. ¿No, claro. ¿Eso es así o no es así? Es así, por supuesto. El presidente de la República se demora en dictar la muerte cruzada, lo que se demora en llegar el mensajero de la presidencia al registro oficial con el decreto ejecutivo firmado, que con seguridad lo tiene y lo tiene firmado, y listo solamente para poner fecha y su publicación. Es decir, en este caso la Asamblea tiene por ahí todas las de perder. La muerte cruzada la puede activar el presidente en cualquier momento. Ramiro. Entonces, si en el supuesto de que la Corte Constitucional diera paso, esta sería una de las posibilidades para el presidente. Sí, perdón. Sí, te quería preguntar sobre eso, Ramiro. Es que ahí entraría otro debate jurídico. Si bien es cierto que el presidente en 2 de las 3 opciones que tiene para muerte cruzada, con excepción de arrogación de funciones de la Asamblea, que ahí sí necesita veredicto de la Corte Constitucional, en las otras 2, conmoción interna y obstaculización al plan de desarrollo, lo puede hacer directamente, y como tú dices, firma y el conserje al registro oficial. Sin embargo, entraría en debate que en este momento lo estaría haciendo no por conmoción interna, no por obstaculización del plan de desarrollo, sino por la realización de un juicio político que es facultad constitucional de la Asamblea. Entonces podría tomarse como que es una decisión fuera también del orden constitucional. ¿Cuál sería tu criterio al respecto? Bueno, ¿qué más conmoción interna que el plantear un juicio político al presidente con el objeto de bajárselo del cargo, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, no hay una definición específica de conmoción interna. ¿Qué es conmoción interna? Entonces, claro, ¿la conmoción interna requiere movilizaciones? Puede que sí, puede que no necesariamente. ¿Qué es la obstaculización del plan de desarrollo? Hasta donde yo tengo entendido, el 75% de los proyectos de ley que ha presentado el Ejecutivo se los han rechazado. Así que podría él, de alguna manera, argumentar que a través de eso pues se ha impedido la ejecución de su plan de trabajo y su plan de desarrollo.
Es decir, son causales bastante ambiguas, y yo creo que justamente el constituyente de 2008 pues lo hizo así a propósito, dentro de un sistema hiperpresidencialista, porque tenemos un sistema superpresidencialista que fue diseñado para una persona. El problema es que ahora esa persona ya no está en el poder, está del otro lado de la vereda, y claro, se da cuenta que todas las balas que lanza se estrellan contra los escudos que su propia constitución pone. En ese momento debe estar jalándose los 4 pelos que le quedan, pensando en cómo metimos todas estas trabas y todos estos candados que hoy por hoy no les está jugando claramente en contra. Entonces, y yo creo que gran parte de la inestabilidad política que tenemos justamente radica en ese hiperpresidencialismo, porque nosotros no elegimos presidentes, elegimos algo más. Hay un libro muy interesante de la Universidad de Salamanca, varios profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca hicieron un análisis sobre los sistemas democráticos latinoamericanos y llegaron a la conclusión de que elegimos presidentes y algo más. Es decir, un presidente no puede tener las facultades y las potestades que aquí en Latinoamérica y en Ecuador de manera especial le damos al presidente. Entonces, claro, no estamos eligiendo no un presidente, sino algo más, algo diferente. Y yo creo que esto genera mucha inestabilidad porque también esperamos algo más. Acá no elegimos un presidente democráticamente, no, democráticamente elegimos un regidor, elegimos un gobernante, un autócrata. Y por supuesto le pedimos al rey de turno, al que nos toca cada 4 años, pues que haga milagros, que no los puede hacer, y que muchas veces llegan sin plan de gobierno. En este caso, por ejemplo, sabemos que mucho plan no había, que no hay ninguna concepción de lo público. Tenemos un sistema de salud pública que está en pedazos, un sistema de educación pública que está muy mal, un sistema de educación superior al que cada año se le está restando presupuesto, una seguridad ciudadana por los suelos. Entonces, evidentemente no había plan. El problema es que, como dijeron ustedes hace un momento, pues hemos elegido para 4 años y democráticamente nos toca bancarnos a ese presidente o aplicar las medidas que la Constitución establece. Pero en este caso yo creo que justamente ese exceso de poder presidencial a la final termina jugando en contra del propio presidente de turno, del que sea, porque por un lado o es ejercida de manera autoritaria, como pasó con Correa, que utilizó todos esos mecanismos para machacar a la oposición, al sistema de partidos, a los medios de comunicación y a cuanto gremio se cruzaba por delante y le hacía alguna contra, digamos así, o como en este caso, pues que lo que se le está diciendo el señor presidente, utilice el poder, haga algo, funcione de alguna manera. Y claro, vemos que desde el poder están viendo así medio absortos, diciendo, bueno, ¿y qué quiere que haga? ¿Qué puedo hacer? Ramiro, lo que no termino de entender, ¿por qué la oposición impulsaría un juicio político que a la luz del derecho no sería admitido por la Corte Constitucional? Justamente por eso mismo tienen problemas para recoger las firmas ahorita. Ese mismo análisis que haces tú lo está haciendo la oposición. Si poner una cosa es votar un informe que no tiene ningún efecto, y otra cosa es ya presentar una acusación, poner la firma y quedar como pendejo. Si es que la Corte Constitucional, perdón que lo diga así, pero es así. Y eso que hay otra palabra que les gusta mucho a los guayacos. Eso sí es del auténtico quedar como cojudo. O sea, perdóname, es presentar, claro, y entonces pones la firma y la Corte Constitucional te da en la cabeza, te da un coscacho y te dice, no, tonto, por ahí no funciona. Ya, pero más allá de decirle tonto al asambleísta ponente, por ejemplo, Javier Avilés, un oyente, escribe y dice, así como esos asambleístas han mentido, la presidencia podría demandarlos a esos golpistas. ¿Hay alguna forma por parte de los ciudadanos de revocar a los asambleístas? Yo creo que el escarnio político ya es suficiente. Mire lo que acaba de pasar, lo que acaba de pasar la semana pasada con esto del informe. Esto ha sido un escándalo de vergonzoso. Todo el mundo les ha dado palo. Les han tratado, pero de idiotas para abajo. Y claro, esto tiene efectos políticos y tiene además un interés político. Entonces, luego de unas elecciones en donde grupos de oposición han tenido resultados muy positivos,
han tratado de continuar, digamos, el envión, ¿no? Mantener el empuje, y ahora vamos por Lasso, y ahora sigamos con esta racha ganadora, y vamos con el juicio político, y vamos a fortalecer nuestra estructura políticamente. Y claro, resulta que lo hicieron tan mal que en lugar de fortalecer, ya nadie habla de las elecciones seccionales de hace un mes, ahora todo el mundo está hablando de la idiotez del informe que presentaron los asambleístas. Entonces, claro, no miden lo político por justamente la falta de argumentación jurídica y argumentación incluso racional, ¿no? Porque este no solamente es un tema de juridicidad, es un tema de mínima racionalidad. Entonces, claro, ellos bajo el argumento de tenemos los votos, por lo tanto podemos poner cualquier estupidez ahí en el informe y ya está. Listo, entonces lo ponemos a votación, 104 votos, ya está. Ahora, entonces, presentemos la acusación. Y ahí es cuando los otros grupos políticos le están diciendo, a ver, espérese un ratito. Yo voté por su pendejada de informe porque no tenía ningún efecto. Pero el momento en que usted me pone una acusación y donde yo tengo que poner la firma y donde además yo tengo que jugarme como movimiento político, como partido político, yo, Partido Social Cristiano, yo, Izquierda Democrática, yo, Pachacuti, tengo que poner la cara y el pecho ante una acusación poco argumentada, entonces ahí sí vamos a quedar como pendejos todos. Y entonces ese es el problema de la acusación. Entonces, claro, ahorita UNES podría hacerlo solito, pero claro, políticamente muy difícil que se juegue a presentar una petición solos, sin la argumentación jurídica adecuada, con una base tan endeble y jugándose a que la Corte Constitucional pues les dé un dictamen negativo y que todo el país se olvide de ellos. Entonces, ese debe ser un momento muy complicado para los coordinadores de bancada. Ramiro, tengo dos inquietudes del público. El abogado Fabrizio Peralta lo saluda y dice si le podría compartir qué estudio de la Universidad de Salamanca es al que usted alude. Justamente se llama Presidentes y algo más. Es un libro de varios autores, todos ellos profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, que hacen un análisis de cómo funciona el sistema constitucional en los diferentes países de Latinoamérica. Y por eso se llama Presidentes de algo más, porque terminan cada uno concluyendo que aquí elegimos reyesuelos más que presidentes, ¿no? Y bueno, una última inquietud de Mauro Intriago, dice, se ve que Ramiro ha bajado por lo menos 40 libras, ¿será que comió los Pramino Whey snack de proteína que los anunciamos en Radio Centro? Ya no come tantos bolones tampoco. algo parecido. Vea, la verdad, ¿quiere que le diga la verdad? No he hecho mucha dieta, pero volví al deporte y eso me ayudó mucho. ¿Qué hacemos con Pochito, que vive de deporte en deporte, pero no baja, pues? Él me querrá ser hincha de liga, eso es imposible. No, yo no soy de la liga, pero para nada, no. Jamás he sido, no. De eso no se me acuse. Bueno. Ramiro, muchísimas gracias, qué gusto tenerlo nuevamente en estos micrófonos.